Es un poco lo que charlábamos recién cuando hablábamos de las cosas de antes, ¿no? O el hecho de los libros, por eso lo traíamos justamente aquí a la mesa el tema, cuando hablábamos de volver a los libros, de volver a las cosas que anteriormente se hacían o se fabricaban. Digo esto porque en la Unión Europea han determinado imponer que los teléfonos celulares actuales incorporen lo que antes tenían los teléfonos celulares, que son las baterías extraíbles. Sí. Y esas que, bueno, tienen una tapita, se sustituyen, es decir, ¿por qué hoy un teléfono celular se agota? Se le agota la batería en realidad. Claro. Entonces la caducidad del teléfono tiene que ver con la caducidad de la batería. Viste que hoy cuando se vende un teléfono usado se pone qué porcentaje de batería tiene, no sé cómo se mide exactamente eso. Además, no quiero meter la pata porque tenemos a un especialista en línea que seguramente se va a asustar si lo digo en los términos en que uno vulgarmente lo trata, ¿no? Pero bueno, está Javier Pallero en línea. Javier es especialista en políticas de la tecnología por durabilidad, así que es el hombre ideal para hablar de esta temática a la que, bueno, se están preparando en Europa y que creo debemos entender en algún momento también lo tendremos que hacer nosotros. Es un gusto saludarlo, Javier. Gracias por este ratito para charlar con nosotros. Aquí desde Ponele Onda le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, gracias a usted por atendernos. Muchas veces hemos hablado de que hoy distintos elementos de nuestra vida cotidiana tienen una caducidad programada. Yo no sé si es así con todo, inclusive la tecnología, pero ¿se tiende a ir en el sentido contrario en el mundo a esta altura? En realidad hay una especie ya de conciencia mucho más grande, ¿no? Respecto del impacto tecnológico que tiene la tecnología. Del impacto ecológico, perdón. Ese impacto ecológico puede provenir de los componentes, por ejemplo, que es uno de los temas clave para esta legislación nueva de la Unión Europea, que es parte de un universo de distintas legislaciones, ¿no? Que tienden hacia disminuir la huella de carbono, aumentar la reciclabilidad de distintos tipos de tecnologías, y en este caso tiene que ver con las baterías porque contienen unos químicos muy particulares. Hay de distintos tipos, ¿no? Hay de níquel cadmio, hay baterías de distintas composiciones químicas que son muy poco biodegradables. Entonces, en ese sentido, se trata de que haya menos consumo, de que duren más las cosas. Y también está el aspecto de la reemplazabilidad de las baterías, en el sentido de que muchas veces pasa que hay fabricantes de tecnología que para que uno tenga que depender de cambiar el dispositivo completo, sea la computadora, el celular, o de tener que ir sí o sí a un servicio técnico propietario de la marca, que muchas veces es mucho más caro, hacen en el diseño de la placa, ¿sí?, que sea muy difícil cambiarle las partes uno mismo. Entonces, claro, con esto se busca también hacer ese cambio, no solamente por una cuestión de ecología, sino también por una cuestión de, soberanía tecnológica, por así decirlo, para que cuando una persona haga uso de la tecnología pueda hacerlo en sus propios términos, ¿no? Usando repuestos de otras marcas, que siempre y cuando estén homologados, ¿no?, y sean adecuados y compatibles, y gaste también menos dinero, ¿no?, eventualmente. Aquí hablamos de elementos tecnológicos, pero lo podemos llevar a otros elementos con menos tecnología, pero que son de uso cotidiano. Y me pregunto si usted es optimista en cuanto a esta equiparación que se va a tener que dar en un momento entre los intereses comerciales de las empresas que ponen estos productos en el mercado y los intereses, por hablar de cuidado del medio ambiente o de la posibilidad de reciclar, ¿no?, cada uno de esos productos. ¿Habrá un momento de equilibrio allí? Yo creo que sí, o sea, como persona que estudia temas de derechos humanos en Internet y de políticas públicas de tecnología, uno tiene que tenerle un poco de fe, ¿no?, a la regulación y a la política pública. Yo creo que sí, hay oportunidad de que la cuestión mejore. Estas legislaciones, por lo general, cuando se ponen en marcha, terminan teniendo buenos efectos. Por ejemplo, hay una legislación de la Unión Europea que fue la que terminó haciendo que los teléfonos iPhone cambiaran la ficha en la que uno pone el cargador. Ajá. Bueno, iPhone siempre tuvo una fichita que no era compatible con todas las demás, ¿no? Un tipo de puerto diferente que se llama Lightning. Bueno, a través de regulaciones de la Unión Europea se empezó a
es crear un estándar de que todas tengan compatibilidad con USB. Por eso ahora todas vienen USB-C, y si uno se fija, todos los celulares de todas las marcas más nuevos ya vienen con la misma ficha. Esas pequeñas cosas están hechas también para hacer una optimización de recursos, para que las personas no tengan que comprar una y otra vez distintos cargadores, distintos cables, adaptadores y cuestiones, gastando un montón de dinero, y a la vez también genera menos desechos electrónicos. Entonces, esto te muestra que hay legislaciones que han funcionado, que van funcionando. Por supuesto, no son la primera de las prioridades, pero suman, ¿no? Y por supuesto, las empresas se van a resistir y harán su lobby y tratarán de cambiar lo menos posible, pero también se van adaptando. Claro. Javier, Rubén lo saluda, buenas tardes. Quería preguntarle hacia dónde va el mundo en cuestiones de objetos tecnológicos, de electrodomésticos y más, porque, por ejemplo, tuvimos y tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que todo lo desecha, ¿no? Y ya lo planteaban varios documentales hace años, de que ni piensan en arreglar las cosas, ¿no? Directamente lo desechan y compran algo nuevo. ¿Eso va a ocurrir en otros lugares también? Yo creo que lamentablemente sí, con el exceso. Hoy en día China tiene un excedente de producción muy grande, está exportando muchísima mercadería, y entre ellos cuestiones electrónicas también de todo tipo, no solamente celulares y computadoras, sino también artefactos de todo tipo para el hogar, juguetes, en fin, hay un montón de basura tecnológica que se está creando. Hay muchísimo más capacidad de producción y de importación a precios cada vez más bajos, o precios casi ridículos en algunos casos, más en países, ¿no?, como el nuestro, por ejemplo, que no tiene ninguna política proteccionista. Entonces, más son baratos esos productos, y a la vez la cantidad de exportación que hay no va de la mano de la capacidad de reciclado. Hay capacidad de reciclado, muchas de las cosas que son componentes electrónicos se pueden reciclar, otras no, son mucho más difíciles o directamente imposibles, pero muchas veces es bajísima la capacidad de reciclado que hay, ¿no? En todas partes del mundo, no solamente en Argentina. Por supuesto que es mucho menor la capacidad de reciclado en lugares en donde no se invierte en esas tecnologías de reciclado y no se toma en serio, ¿no?, el impacto que tiene la basura tecnológica, que es, creo, el caso de países de América Latina, por ejemplo. ¿Y dónde se concentra toda esa basura, Javier, que no se recicla? Es una muy buena pregunta. Esto suele ir variando. Puede suceder que sea en las afueras de las ciudades, como en los basurales comunes, digamos. Hay otros lugares a veces en donde hay alguna separación, ¿no?, pero eso no implica reciclado, entonces tenés lugares donde está separada esa basura. Pero por lo general va junto con todas las demás. O sea, si hay, como digo, algo de separación, quizá tengan algún lugar especial, pero quedan ahí las cosas, ¿no? Hay como cementerios de computadoras y de cuestiones así que no tienen mucha, como digo, no las usan tanto para reciclar, ¿no? Es algo que está bastante triste en algún sentido, pero creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, hay un movimiento muy interesante que les recomiendo a quienes nos escuchan que lo puedan ver, lo pueden buscar en internet, que se llama los cibercirujas, ¿sí? Cibercirujas, que son gente que se dedica, son un movimiento que está en todo el país, que se dedica a recuperar tecnologías más viejas y usar componentes de esa tecnología para reparar otras tecnologías, reparar computadoras, televisores, todo tipo de instrumentos electrónicos, para darles nueva vida a dispositivos más antiguos que todavía funcionan y sirven para un montón de cosas. Y sino también para usar esos componentes, claro, para recrear y crear otras tecnologías nuevas. Esto que cuenta Javier es muy importante, porque, es decir, avanza todo muy rápido. Claro. Necesitamos algunas leyes que nos acompañen en determinadas cosas. El ejemplo del PIN de carga, por ejemplo, es clave, pero a su vez también nos van corriendo algunos adelantos. Por ejemplo, hoy podemos arreglar algún artefacto con ChatGPT, por ejemplo, Javier, ¿no? Hay mucha gente que le saca una foto, saca un video del lavarropas que no anda y te dice cómo arreglarlo. Pero claro, en algunos aspectos estamos trabados de poder hacerlo todavía, ¿no? Y también hay un aspecto más que me gustaría mencionar, que es respecto de esto de la posibilidad de reparar las cosas que tenemos. Hay legislaciones que son normativas industriales, normativas comerciales, que o te permiten o te prohíben reparar las cosas. Eso es algo que, por ejemplo, es una tendencia muy grande que hubo hasta hace un par de años, que sigue estando vigente, que básicamente a uno le prohíbe tratar de reparar algo.
¿sí? Más allá de la garantía. Una vez que se venció la garantía, uno debería poder abrir tranquilamente las cosas y repararlas con el taller que quiera o con el especialista que quiera. Y asumir las consecuencias si la reparación no es buena, pero bueno, poder hacerlo. Sí, exactamente como uno antes arreglaba el auto, ¿no? Que se daba más maña con el auto. Bueno, ahora eso es casi imposible con la electrónica por, justamente esta diferencia de conocimiento que, como bien decían ahí, con herramientas de inteligencia artificial se puede avanzar y se puede tratar de aprender a reparar, que es muy importante, ¿no? La electrónica es la mecánica del siglo XXI, o sea, hay que saber manejarlo. Es la plomería también en algún sentido. No vamos a ser muy dependientes de los dispositivos y más vale que aprendamos a arreglar alguito, lo mínimo, por lo menos para tener una idea. Pero por otro lado hay leyes que prohíben eso. Hay cuestiones ya muy graves. Claro. Y por eso es importante que las leyes de propiedad intelectual y de secretos industriales se flexibilicen para que la gente pueda acceder a manuales originales que te expliquen cómo funcionan las cosas, a repuestos, etcétera. Les doy un solo ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay toda una lucha porque hay gente del campo en Estados Unidos que no puede reparar sus propios tractores porque el tractor está conectado a través de internet con unos dispositivos y componentes electrónicos que hacen que solamente lo pueda arreglar la marca del tractor. Son inviolables, ¿sí? Claro. Y si uno quiere arreglarlo se termina rompiendo peor. ¿No? Eso es básicamente una especie de abuso. O sea que de la nunca es tuyo, claro. nunca es tuyo completamente, ¿no? Exactamente. Por eso ese tipo de cuestiones que se llama el derecho a la reparación, si ustedes lo buscan en internet lo pueden encontrar, es una cosa que se está discutiendo hoy en día. Fíjense lo que hemos llegado. Por eso hay que concientizarse sobre eso y la política tiene que apuntar a eso, la política pública. Los legisladores también, claro, entender. Javier, hay un aparato que es el demonio de los arreglos, las impresoras. Las impresoras es el demonio, que nunca carga bien, que le compras el cartucho original, no funciona, o te cuenta la cantidad de copias que hiciste. Es el demonio. Nunca podemos entrar ahí, ¿no? Terminás cautivo de la empresa que te la vende, ¿no? Exactamente, pero bueno, lo importante es que la tecnología se podría diseñar de otra manera. Hay países que están haciendo avances respecto de esto, ¿no? Del derecho a la reparación, del derecho a poder cambiarle componentes, ¿no? Y que el diseño permita que uno le cambie componentes, como esta legislación de la Unión Europea. Y también está la parte de la educación, ¿no? De aprender. Esto quizás se podría hasta ir enseñando en los colegios, digo, en distintos lugares, esta cuestión de poder tener más conciencia de que somos dueños de las cosas y resistirse un poquito a esta tendencia de que somos simplemente una especie de inquilinos, ¿no? De la vida electrónica. Claro. Con el ejemplo del tractor es clarísimo porque es inclusive una cosa muy tangible, o los autos autónomos, tipo los Tesla y eso, vos no lo podés arreglar. Totalmente. Si querés. Tiene que ser un concesionario oficial de Tesla, no sé qué, ¿no? Y ya nos pasó antes ya con la música, nos pasó con las películas, ¿no? Ya no tenemos discos, pagamos el derecho de acceder a la base de datos de otro para escuchar música a través de las plataformas de streaming. Entonces digo, hay todo un movimiento hacia la pulverización del derecho de propiedad, ¿no? Y vamos y perdemos el concepto, ¿no? Por ahí uno va al ritmo que te va llevando toda la industrialización, todo el marketing de ventas, este apuro que tenemos en la vida cotidiana por estar al día con la tecnología y nos olvidamos de lo fundamental. ¿Querías preguntar algo, Gastón? Sí, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Gastón es mi nombre. Sé que te quería sacar un poquito del tema. Vos que sos un experto, ayer vino al país y tomó mucha importancia Peter Thiel, que estuvo con el presidente de la Nación. ¿Quién es Peter Thiel? Peter Thiel es uno de los capos de la tecnología estadounidense, ¿no? Nosotros tenemos, en la mente a Mark Zuckerberg, a Elon Musk. Bueno, Peter Thiel es otro más de estos personajes, menos público quizá que los anteriores. Él es el fundador de una empresa que se llama Palantir, que es una empresa que se dedica al análisis de datos, ¿sí? Uno dirá, montones de empresas se dedican al análisis de datos. Bueno, lo interesante es que esta empresa es una empresa que ha desarrollado metodologías y tecnologías para analizar bases de datos masivas, ¿sí? Masivas del nivel de, por ejemplo, toda la información sobre el sistema de salud del Reino Unido, que es público, pero toda esa base de datos del país entero. Por ejemplo, ellos le brindan servicios al Servicio de Salud del Reino Unido para analizar esos datos. Todo el ejército estadounidense, todo el FBI, toda la CIA, toda esta policía migratoria, el ICE, el ICE, que tiene Estados Unidos también, ¿no? Entonces, tienen una tecnología que permite cruzar, analizar y hasta predecir
información a través del análisis masivo de datos, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, también le dan servicios al ejército de Israel, en fin, en varios lugares. Y a la vez estos personajes tienen una ideología, digamos, polémica respecto de la democracia liberal, ¿sí? Ellos creen que la democracia es una especie de obstáculo para el desarrollo tecnológico y para la dominancia tecnológica que ellos piensan que Estados Unidos tendría que tener en el siglo XXI, ¿sí? A esto lo dan a entender en algunos casos, en otros son más explícitos hablando en persona, en sus opiniones personales, pero son personajes bastante complejos, ¿no? Este señor Thiel, bueno, esta empresa Palantir existe hace más de 20 años, recién ahora conocemos de ella, pero hace mucho tiempo que esta gente está en estos temas, y este señor Thiel fue uno de los socios, el socio, perdón, de Elon Musk cuando crearon una plataforma que se llamaba PayPal, que fue la primera plataforma de pagos en Internet hace ya muchos años, y desde ahí viene su fortuna, ¿no? También es un hombre que tiene experiencia en todo lo que es negocios financieros, ¿no? Pero bueno, es un personaje complejo justamente porque dan este servicio que hasta ahora lo hemos visto que ha sido utilizado para generar abusos de derechos humanos, ¿no? En la invasión en Gaza, en estas redadas que se hacen en Estados Unidos buscando inmigrantes, etcétera. Y ahora con intereses en Argentina, evidentemente, que es lo que más nos preocupa a todos, ¿no? Claro, es lo que no sabemos, claro, porque no se ha dado ninguna clase de información, digamos, fidedigna de a qué vino, ¿no? Podemos sospechar que quizá pudo venir a ofrecer servicios, puede venir quizá a conocer sobre cómo es el gobierno presuntamente libertario, ¿no? que nos gobierna ahora. Digo porque el concepto de libertarianismo en Estados Unidos es distinto que el que tenemos acá. Y él quizá, como él es un enemigo del Estado en ese sentido, este señor Peter Thiel, quizá viene también acá a conocer cómo es, ¿no? El gobierno actual, qué tipo de política lleva a cabo, etcétera, ¿no? Y quizá, bueno, otro tipo de intereses que por ahí no conocemos. Argentina tiene un potencial tecnológico muy importante, ¿no? Es una posible potencia agroexportadora que tiene también para desarrollar tecnología ahí, tenemos fuentes de energía importantes, tenemos tierras raras, hay mucho de interés acá en Argentina, así que solamente podemos especular de a qué ha venido. No, me quedé preocupado con lo que decías, con un par de palabras que juntas, por lo menos para mí, son temerosas, que dijiste, democracia significa obstáculo para este señor. Entonces yo pienso en, como ciudadano, el objetivo es ¿cuál? Perder libertades, estar más atados cada vez más a muy pocas empresas en el mundo. Algo así. Este hombre, si bien el pensamiento de estas personas es bastante complejo en el sentido de que no se encuadra fácilmente en una sola corriente filosófica o política, pero él está en la vecindad de lo que se le ha dado en llamar la ilustración oscura últimamente, que son una serie de pensadores de la política y de la tecnología que postulan que la democracia liberal ha llegado a un punto en el cual no es sostenible, que el hecho de que la gente elija todo el tiempo a sus representantes genera un obstáculo para políticas de más largo plazo, para políticas económicas, tecnológicas, ¿no? Que hay muchos pruritos respecto de derechos y de posibles abusos, etcétera. Entonces, eso hace ineficiente la economía, ineficiente el desarrollo tecnológico y representa justamente un obstáculo en ese sentido, ¿no? Hay de hecho una idea un poco interesante de otro pensador relacionado que se llama Curtis Yarvin, que promueven quizá que el futuro debería ser una especie de mundo que esté liderado por distintas empresas, en las cuales uno ya no vive en países, sino que vive en territorios soberanos que están a cargo de empresas. Y la empresa es la que te da a vos los servicios públicos y una forma de vida y unos valores y una policía y una salud, de lo que fuere. Y vos terminás eligiendo en dónde querés vivir, como si fuese que fueras a un shopping de una marca o de otra. Bastante digamos, más anárquico parece todo, ¿no? Anárquico, pero autoritario, porque claro, el orden lo impone de modo vertical la empresa, ¿no? O sea, ahí no hay mucho para discutir y no hay mucho para elegir y no hay representatividad. El voto que vos tenés es simplemente la libertad de irte. Te vas a otra empresa, si no te gusta. Exacto. Pero reclamar no se puede reclamar nada.
Voy a abusar de la confianza que nos has dado, Javier, pero te tengo que preguntar porque sos analista de políticas públicas para Internet y con todo esto que está pasando en el país, en las escuelas, las amenazas y demás, ¿crees que se pueda hacer algo desde el punto de vista de la Internet que parece algo intangible, pero que en los hechos lo tenemos muy presente todo el tiempo, en todo, no solo en los hogares, en las escuelas y demás, como para trabajar este tema que nos preocupa tanto en la Argentina? Yo creo que sí se puede hacer bastante. Hay una buena política pública para la tecnología. No solamente regula la tecnología, también atiende aspectos relacionados, externos, ¿no? Un niño no se pone en una situación de vulnerabilidad tal como para cometer un hecho de este tipo simplemente porque lo leyó en Internet o porque entra a ciertos foros o porque le hacen bullying por Internet. Claro. Estos chicos suelen estar en contextos de violencia, de vulnerabilidad, de ataques por parte de sus compañeros, con unos hogares también muy complicados, con poca atención, en fin, en un país en crisis. Ustedes podrán pensar que hay un montón de aspectos a atender, ¿sí? Pero respecto particularmente de Internet, se ha propuesto ya que se prohíba el uso de redes sociales a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años. Australia, por ejemplo, ya legisló en ese sentido. Las prohibiciones son en algún sentido una medida medio extrema porque son muy difíciles de aplicar, implican pedirle documento a todos los usuarios de Internet, por lo cual el anonimato, que a veces es bueno para la libertad de expresión, para la protesta, etcétera, queda diezmado, ¿sí? Pero se está pensando en distintos lugares del mundo. Brasil tiene una ley interesante, salvo por la parte de pedir documentos, la otra parte está buena, en donde se propone que para menores las redes sociales tengan un poco más de cuidado con qué tipo de información se les expone, cuántas horas pueden estar conectados, qué tipo de datos se toman de los menores, ¿no? Que son datos de conducta, datos sensibles, los datos que las redes sociales usan para hacer negocio. Bueno, que en el caso de los menores no se puede hacer, de que los algoritmos que les presentan información estén mucho más vigilados. O sea, hay algo de curación de información, siempre con un equilibrio muy difícil respecto a la libertad de expresión y el acceso a la información, pero que bueno, vale la pena discutirlo. Por ese lado algo se puede hacer, ¿sí? Pero como digo, es un tema multicausal, ¿no? Yo no soy de los que piensan que una persona se enloquece solo por la tecnología cuando vivimos en un país como en el que vivimos, ¿no? No, por supuesto, y de eso somos muy conscientes y ojalá se pueda analizar a nivel gobiernos también, ¿no? Desde ese punto de vista de la multicausalidad que tienen estos hechos, es así. Te agradecemos infinitamente, Javier, fue muy interesante, terminamos hablando de 3 temas totalmente diferentes unos de otros, pero absolutamente importantes, así que muchas gracias por todo este tiempo que nos has dado. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Javier Pallero, especialista en políticas en tecnología. Qué importante, empezamos hablando de la caducidad de los elementos